Muy buenos días, queridos estudiantes. Eh, Mediante este video, quiero que sigamos y continuemos con las actividades que nos corresponden. Para quien nos está ayudando o quien me está ayudando, Dios le pague, muchas gracias en este momento. ¿Sí? Eh, Empezamos esta parte del video y así seguiremos para verlo completo solamente con el paralelo C. Con el paralelo D, por favor, adelantar el video y seguir en la segunda parte de la tarea 3 que ya se verá. Muchas gracias. Adelantemos un poquito el video. Estamos con el paralelo B en estos 40 minutos. Con el C empezamos el trabajo hoy y lo seguiremos el día de mañana, viernes, que sí tenemos la clase con la actividad que corresponde. Bien, queridos estudiantes del paralelo C, entonces, en este momento nos correspondería la participación con ustedes de la investigación que les pedí que realizaran en el Classroom respecto de lo que significan los relativismos moral, religioso y modernista. De igual manera, de las tres preguntas que se subieron también al Classroom. Eso lo haremos cuando yo esté presente. De todos modos, deben tener claro y en sus manos, en su carpetita, lo que se mandó de igual manera a consultar y a responder para realizar la primera actividad de la tarea número 3, como la hemos llamado así. Así que paso a la siguiente diapositiva. Debemos tener en cuenta, en este sentido, la pregunta que está resaltada en amarillo para realizar la actividad 3. De todos modos, volveré otra vez, ¿no? Dice, ¿por qué creo que las tres formas de relativismo se pueden dar más fácilmente a un estado laicista? ¿Sí? Acuérdese que la semana anterior compartimos qué es un estado laicista y qué es un estado laico, ¿sí? Eh, Así que hay que tener en cuenta esta pregunta para realizar la actividad. ¿De qué se trata la actividad? Primera parte de la tarea número 3 para la que solamente tienen 15 minutos. Pongan atención, por favor, a la explicación. Dice ahí, trabajo en clase del lado izquierdo de la pantalla. Dice que usted elige trabajar individualmente o en parejas en una hoja 4. Si trabajan en parejas, solamente entregan una hoja. ¿De acuerdo? Muy bien. Ponga atención, por favor, no se distraiga. Mire bien, dice, elaboro una explicación del recuadro rojo de acuerdo con lo que dice la cita de Joseph Ratzinger. Joseph Ratzinger, su nombre así, antes de ser nombrado el Papa Benedicto XVI. ¿De acuerdo? Bueno, va a explicar, como dice ahí, lo del recuadro en rojo, pero para eso debe leer toda la cita, desde donde dice, esta es la verdadera fuente de la acción de gracias. Así que tome en cuenta eso que yo revisaré cuando usted haga esta actividad de la primera parte de lo que llamamos la tarea 3. Muy bien, entonces lee toda esta cita, ¿sí? De color azul y va a explicar lo que está en el recuadro rojo. ¿Cómo lo va a explicar? ¿Con qué lo va a explicar? ¿Qué va a usar para esto? Dice ahí que esta explicación del recuadro rojo la va a hacer junto con el resumen que usted hizo en su carpeta de la charlita conferencia de la síntesis histórica que realizamos eh, la clase pasada. ¿De acuerdo? Las clases pasadas en realidad. ¿Sí? ¿Está claro eso? Lee la cita de Joseph Ratzinger, todo lo que está en azul, y se centra de manera particular y en especial en el recuadro rojo. Y para eso, para ayudarse, para poder explicar lo que está en el recuadro rojo, va a usar el resumen que tiene en su carpeta de la síntesis de la semana anterior. Y a más de eso, va a ayudarse también de la respuesta a la pregunta anterior. ¿Cuál? Como ya le dije, la que también se subió al Classroom el día viernes pasado
para que usted respondiera en su carpeta. ¿Por qué creo que las tres formas de relativismo se pueden dar más fácilmente en un estado laicista? ¿Sí? Va a tener en cuenta esta pregunta. Y una vez que termine la explicación, espero que lo haga en unas cinco líneas, ¿sí? Tal vez puede ser un poquito más, si usted necesita. Pero finalmente, una vez hecha la explicación, va a colocar un ejemplo muy concreto, ¿ya? ¿Sí? Como ejemplo, si yo le digo, ¿qué le gusta comer a usted? Y yo le digo que me diga algo concreto, eso quiere decir que me va a decir el nombre de la comida que le gusta. No me va a decir, ¿qué le gusta comer a usted? Ah, de todo. Eso es una cosa muy general. Si yo le digo, ¿qué le gusta comer a usted? Me puede decir, me gusta comer carne con arroz, ¿ya? Y sé añadirle salsa de tomate. Listo, eso es algo en concreto. Y luego explica su ejemplo. ¿Por qué lo colocó? ¿Qué tiene que ver ese ejemplo con lo que se ha explicado? ¿De acuerdo? ¿Sí? Esto iniciamos solamente con el paralelo C y tienen 15 minutos. Por favor, eh, a la persona que nos está ayudando, al profe o la profe, que tome 15 minutos exactos, ¿sí? Para esta actividad. Una vez terminados los 15 minutos, si no han terminado la actividad, pueden seguir haciéndola, pero se va a hacer clic en el video para la explicación de la siguiente actividad. ¿De acuerdo? Sí, por favor. Entonces, en este momento, se va a detener el video y pasados los 15 minutos, se vuelve a reanudar el video y si no han terminado la primera parte, pueden seguir haciendo, pero ya se va a dar la explicación de la segunda parte, se va a dar el tiempo pertinente, ¿sí? Y en ese sentido, se va a escuchar el video que se va a trabajar y luego se va a hacer la siguiente actividad. Así que separa el video en este momento, por favor, y el profe, la profe que están ayudándome, 15 minutos exactos, por favor, tome de tiempo. Gracias. Y luego reanude el video. Muy bien. Una vez terminados los 15 minutos, vamos a continuar ahora con la segunda parte de la tarea número 3, para la que tenemos solamente 8 minutos. Recuerde, si aún no ha terminado la actividad anterior, puede seguir haciéndola, pero ya corre el tiempo de esta segunda parte de la llamada tarea 3, trabajo en clase. Ponga atención. Si ya empezó a trabajar en parejas, pues continúe. Si lo está haciendo individualmente, de igual manera. ¿De qué se trata esta segunda parte? Inmediatamente le dé la explicación. Vamos a ver un video que tiene una duración de 7 minutos, ¿sí? Y luego, una vez finalizado, regresaré a esta diapositiva y detendremos el video y correrán a partir de ese momento, por favor, quien nos está ayudando. Otra vez, muchas gracias. Dios les bendiga. eh, Contamos 8 minutos exactos. Una vez terminado ese tiempo de 8 minutos exactos, ustedes pueden seguir resolviendo. Si les falta la primera parte, seguir haciendo la segunda, pero ya vamos a presentar la tercera parte. Y una vez realizada la tercera parte, entonces se da el tiempo que corresponde y finalizado ese tiempo, se entrega la actividad. No se olvide de colocar los nombres de los integrantes o el nombre de quien lo está haciendo, por favor. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿De qué se trata esta parte? En la misma hoja dice, elaboro un ejemplo y una explicación
acerca de la caridad para alcanzar una auténtica convivencia humana, de acuerdo con lo que dice el video. Así que por favor, tome nota de lo que dice el video en su carpeta y en la hoja que va a entregar de la trabajo en clase llamado tarea número 3, realice, ¿no?, lo que pide. Elaborar un ejemplo y una explicación acerca de la acción de la caridad para alcanzar una auténtica convivencia humana, de acuerdo con lo que dice el video. Recuerde que estamos en el desempeño de la práctica de la acción de gracias, de acuerdo a lo que hemos estado viendo del aprendizaje-servicio, ¿no? Una comunidad centrada en Jesús y el otro como un don de Dios. Les recuerdo para tenerlo presente. Vamos a cambiar entonces al video para que lo tome en cuenta para la actividad, pues sin él no podrá realizarlo. Muy bien, estamos aquí ya con el video. Si sale alguna propaganda o algo, pues la cortamos, pero ponga atención, por favor, a lo que dice Monseñor Munilla en este video para que realice la actividad número 2 de esta tarea 3. Número 404 del Compendio del Catecismo. ¿Qué más requiere una auténtica convivencia humana? Ya había explicado anteriormente pues, el tema del principio de subsidiariedad, cómo armonizar la dimensión personal y social, y ahora dice, bueno, pero ¿qué más cosas se requieren, ¿no?, para una auténtica convivencia humana? Y responde, una auténtica convivencia humana requiere respetar la justicia y la recta jerarquía de valores, así como el subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. En particular, cuando el pecado pervierte el clima social, se necesita hacer un llamamiento a la conversión del corazón y a la gracia de Dios, para conseguir los cambios sociales que estén realmente al servicio de cada persona, considerada en su integridad. La caridad es el más grande mandamiento social, pues exige y da la capacidad de practicar la justicia. Bueno, para una auténtica convivencia social, ¿qué más cosas se requieren? Hombre, pues dice, respetar la justicia, obviamente. Respetar la justicia, eso es básico. Respetar una recta jerarquía de valores. Los valores son todos importantes, pero es muy importante que exista una recta jerarquía de valores. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo secundario? Eso también es muy importante para ordenar bien una sociedad. Y añade algo que es muy interesante. Dice, subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. ¿Qué significa esto? Bueno, pues para profundizarlo en esto, para configurar bien una sociedad hay que subordinar lo material y lo instintivo a lo interior y a lo espiritual, es decir, que primen los valores espirituales sobre los materiales. Hay un texto de San Juan 23 en Pacem in Terris, el número 36, que dice lo siguiente, y lo vais a entender perfectamente al escucharlo. La sociedad humana tiene que ser considerada ante todo como una realidad de orden principalmente espiritual, que impulse a los hombres, iluminados por la verdad, a comunicarse entre sí los más diversos conocimientos, a defender sus derechos y cumplir sus deberes, a desear los bienes del espíritu, a disfrutar en común del justo placer de la belleza en todas sus manifestaciones, a sentirse inclinados continuamente a compartir con los demás lo mejor de sí mismos, a asimilar con afán en provecho propio los bienes espirituales del prójimo. Todos estos valores informan y al mismo tiempo dirigen las manifestaciones de la cultura, de la economía, de la convivencia social, del progreso y del orden político, del ordenamiento jurídico y finalmente de cuantos elementos constituyen la expresión externa de la comunidad humana en su incesante desarrollo. Es decir, mira, que es importantísimo
que subordinemos lo material a lo espiritual. O sea, es muy importante que una sociedad priorice lo cultural, que muchas veces, fijaros, lo solemos despreciar, diciendo, bueno, aquí lo importante es la economía. Solemos decirlo, aquí el ministro del gobierno que más importa es el ministro de Economía, o el de Hacienda, ¿no? Pero no le damos importancia al ministro de Cultura, por ejemplo. Y sin embargo es en la cultura en la que verdaderamente se está jugando el futuro de la humanidad. El hecho de que tengamos capacidad de intercambiar valores espirituales, aprender unos de otros, a disfrutar de la belleza, del arte. En la cultura se juega mucho más de lo que suponemos el futuro de la humanidad. No solo es en la economía, no solo es en la hacienda, no solo es en la... No. En la cultura se juegan los valores. Por eso dice que hay que subordinar las dimensiones materiales e instintivas a las interiores y espirituales. También es muy importante para poder conseguir, digamos, esa buena convivencia humana, no invertir los medios y los fines. No se debe nunca de convertir los medios en fines. Los medios son medios. No idolatrizar los medios. Y los fines son los fines. Otro consejo muy importante de cómo procurar que haya una auténtica convivencia humana. Cuando haya desórdenes, dice, hay que apelar a la conversión interior. O sea, es decir, una sociedad no se puede gobernar si no existen conversiones personales, si no cambia nuestro corazón. No, pero eso es para la iglesia, eso hay que predicarlo en la iglesia, eso no lo se puede predicar socialmente. Eso es una equivocación. Una sociedad no se puede gobernar solamente con unas leyes punitivas. Es que la sociedad tiene también que conseguir que haya una transformación en los comportamientos, tiene que haber conversiones interiores y hay que pedir la gracia de Dios para que nos ayude, ¿no? Donde una sociedad se la juega, no es tanto las aptitudes. Vamos a conseguir que haya un sistema educativo para que la gente pues desarrolle muchas capacidades, ¿no? Mira, las aptitudes serán importantes, pero son mucho más importantes las actitudes. Las actitudes sí son claves. Eso supone una conversión interior. Tampoco sirve que uno cree una universidad en la que la gente tenga muchas competencias. Si no tienes una actitud humilde de conversión, casi es peor que hayas adquirido muchas aptitudes, porque las vas a utilizar para mal. O sea, que una sociedad, para que esté bien configurada, va a requerir también una llamada a la transformación interior, a la conversión, y para eso una ayuda de Dios. Una ayuda de Dios para que el hombre pueda transformar su corazón. Y por último, el último gran consejo que se da en este punto 404 es que al final la caridad es clave. Una sociedad necesita que la caridad sea el motor de su vida, porque para poder buscar la justicia social, para poder buscar el bien común, a ver, si no hay caridad, si no nos queremos, si no nos amamos, eso es muy difícil. La justicia social, el bien común, sin caridad, son difícilmente alcanzables. Sin embargo, la caridad hace fácil la justicia. Sin embargo, la caridad hace fácil el bien común, la configuración de la sociedad, ¿no? El amor, la caridad también está llamada a estar presente, ¿no?, en la convivencia humana de una sociedad. Al igual que esa llamada a la conversión, que hemos dicho, al igual que esa llamada a los valores interiores, espirituales, a esa priorización del elemento espiritual del hombre para que finalmente el conjunto de la sociedad se ordene y se configure desde un bien común y desde un orden de justicia. Mil disculpas. Bueno, una vez hemos visto entonces el video de Monseñor Munilla, por favor, a partir de este momento va a realizar la actividad, ¿no?, de la segunda parte, tarea número 3, que dice, elabore un ejemplo y una explicación acerca de la acción de la caridad, o sea, del amor, para alcanzar una auténtica convivencia humana de acuerdo con lo que dice el video. Elabore un ejemplo y una explicación de acuerdo con lo que dice el video. Repito,
Elabora un ejemplo y una explicación acerca de la acción de la caridad o el amor para alcanzar una auténtica convivencia humana. ¿Entendido? A partir de este momento, por favor, corren 8 minutos por reloj y luego volvemos y se reanuda el video y seguimos con la última parte y al finalizar esa última parte hay que entregar la actividad. Si queda tiempo, seguimos con el video y realizamos la actividad que sigue. Pero ya eso es eh, fuera de esta tarea número 3, como la hemos llamado. Detenemos el video, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Terminaron ya la actividad, o por lo menos se acabó el tiempo de los 8 minutos. Pueden seguir realizando la actividad anterior, la segunda parte de esta llamada tarea 3, pero en este momento vamos a informar de qué se trata finalmente la última parte, tercera parte de la tarea número 3. ¿Cómo se traduce la caridad desde la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo se traduce la caridad desde la iglesia? Es decir, cómo se traduce el amor desde la iglesia. Para esto vamos a ver dos videitos. Uno que tiene que ver con León XIII, que les decía que fue el segundo después de Pío IX, que promocionó y el que logró de manera definitiva el que se bajaran, por ejemplo, las horas de los trabajadores, ¿no? En cuanto que trabajaban de manera esclavizante hasta 16, 18 horas, y se logró pues que se disminuyera esa cantidad de horas a, a un trabajo mucho más humano. Es el primer videíto de León XIII que habla sobre la doctrina social de la iglesia, ¿no? Cómo desde la iglesia podemos realizar esa acción social. Por eso el sentido del aprendizaje-servicio. Y luego veremos también el otro video que va de la mano igual con este, que dice qué papel desempeña la oración en la misión de los profetas. Usted y yo, todos, como bautizados, somos sacerdotes, profetas, reyes. Por lo tanto, como profetas, estamos llamados, ¿no? A proclamar y a realizar y a vivir también en el ámbito de la oración. Expliquemos de qué se trata este trabajo, que ya sabe lo está haciendo individual o en parejas en la misma hoja. Dice, respondo a la pregunta, ¿cómo se traduce la caridad desde la iglesia? Fundamentando desde el ámbito de la doctrina social, disculpas, de la iglesia, ¿no? Que se explica eh, de algún modo en el primer video. Y desde la oración, lo que se explica en el segundo video. De acuerdo con lo que mencionan, valga redundar los dos videos. Repito entonces completo. Respondo a la pregunta, la copia por favor. ¿Cómo se traduce la caridad o el amor desde la iglesia? Fundamentados desde el ámbito de la doctrina social de la iglesia y desde la oración, de acuerdo con lo que se mencionan en los dos videos. ¿Sí? Vamos a escucharlos este momento y tome nota de cada uno para que pueda realizar la actividad. Una vez finalicen los videos, volvemos otra vez a la diapositiva, vuelvo a explicar la actividad por si acaso y corren los 10 minutos. Listo. Escuchemos con atención. León XIII y su papel en la doctrina social de la Iglesia. Es bastante breve, rápido, muy concreto y preciso, así que los dos que están ahí trabajando o la persona de manera individual, tome nota por favor, porque solo va a haber una sola vez este video. Corre video. Momento, momento. Muy bien, entonces, por favor, ponga mucha atención al video. Es bastante breve, de 3 minutos.
la acción de León XIII en la doctrina social de la Iglesia. Ponga mucha atención, solo va a verlo una vez. ¿Listo? Muy bien. Entonces, volvamos a la diapositiva. Disculpas, decía, todavía no volver a la diapositiva. Veamos el video ahora. Este sí dura lo que el anterior de Monseñor Munilla, 7 minutitos. ¿Qué papel desempeña la oración en la misión de los profetas? Pongamos atención. Número 539 del compendio del Catecismo. La pregunta es, ¿qué papel desempeña la oración en la misión de los profetas? Los profetas sacan de la oración luz y fuerza para exhortar al pueblo a la fe y a la conversión del corazón. Entran en una gran intimidad con Dios e interceden por los hermanos a quienes anuncian cuanto han visto y oído del Señor. Elías es el padre de los profetas, de aquellos que buscan el rostro de Dios. En el Monte Carmelo obtiene el retorno del pueblo a la fe gracias a la intervención de Dios, al que Elías suplicó así: respóndeme, Señor, respóndeme. Bueno, estamos hablando de cómo el pueblo del Antiguo Testamento aprende a orar. Y habíamos dicho anteriormente cómo el templo pues, había sido un lugar emblemático, a cuya sombra se había aprendido a orar. Recordad cómo Elí le había enseñado al niño Samuel a orar en el templo. El templo era el lugar donde se oraba porque allí acudían las peregrinaciones, se celebraban las fiestas, se hacían los sacrificios, era un lugar de oración. Pero con el paso del tiempo ocurre que aquel lugar de oración viva pues también corre el riesgo de una oración ritualista, de un culto exterior, de un culto que tiene el riesgo de ser vacío.
Y eso es lo que Jesús acusa, ¿no? Recordad cómo Jesús en más de un pasaje del Evangelio dice: vuestro culto está vacío, eleváis oraciones a Dios, pero vuestro corazón no es sincero, no se entrega verdaderamente a Dios. Entonces vienen los profetas, que los profetas están educando los corazones para que la oración sea auténtica, sea sincera, para que las palabras de la oración sean signo de, no sean palabras huecas, sino sean signo de la ofrenda del corazón. Ese es el quehacer de los profetas, educar en la verdadera oración, y para ello ellos son hombres de profunda oración, tienen profunda experiencia de oración y así pueden llevar adelante esa denuncia profética. Elías, entre todos los profetas, es el padre de los profetas. Es el padre de los profetas. Dice la carta a Santiago, el capítulo 5, dice que la oración ferviente del justo tiene mucho poder, como fue el caso de Elías, dice, ¿no? Cuando estuvo el cielo cerrado durante 3 años en una gran sequía y Elías oró y los cielos se abrieron y llovió. La oración de Elías tiene tal poder, pues, que es capaz de atraer la lluvia de Dios. Y hay un pasaje emblemático, que lo tenemos en el capítulo 18 de Primera de Reyes, cuando el profeta Elías se enfrenta contra los falsos profetas de los Baales, los profetas de Baal, y entonces están como haciendo delante del pueblo de Dios, ¿quién es el verdadero Dios? ¿Quién es el verdadero profeta? ¿Es Elías o son todos los profetas de Baal? Y entonces se ponen, ¿no? Pues para dirimir la cuestión se hace una especie de reto. El reto: ¿quién va a ser el que, invocando a Dios, sea escuchado por Dios? Si Dios envía un rayo para consumir ese sacrificio que está encima de una roca, aquel a quien escuche Yahvé, a quien escuche la oración del profeta, será el verdadero Dios. Entonces es impresionante ver allí como, después de que los profetas de Baal no habían sido escuchados, habían invocado, pero no habían obtenido, ¿no?, la respuesta de Dios, pues Elías dice: respóndeme, Señor, respóndeme. Y se le responde, ¿no?, pues con ese rayo de Dios que consume la ofrenda. Y entonces se dirimió como el verdadero profeta es aquel a quien Dios escucha. Por cierto, que en la liturgia oriental, en algunas liturgias orientales, esta expresión de Elías, respóndeme, Señor, respóndeme, se suele pronunciar en el momento de la epíclesis, cuando el sacerdote está invocando el don del Espíritu Santo para que transforme el pan y el vino en el cuerpo y sangre del Señor. Y es impresionante, ¿no?, cuando dice: respóndeme, Señor, respóndeme. Así también la oración de la Iglesia es respondida, es escuchada y es respondida por Dios en los sacramentos. También es digno de destacar, pues, como la oración de Elías es una oración que obtiene también el don de la misericordia de Dios para los sufrientes, ¿no? Por ejemplo, cuando por la oración de Elías, por la intercesión de Elías, es resucitado el hijo de la viuda. Está con ello también prefigurando lo que es la oración elevada por Jesús al Padre pidiendo misericordia para nosotros. Y es inolvidable el pasaje del capítulo 19 de la Primera de Reyes, en el que se recoge el momento en el que Elías, introduciéndose en la hendidura de la roca, tiene allí quedémonos con esta expresión, en la hendidura de la roca, tiene allí una experiencia de una teofanía de Dios. Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el huracán, Dios estaba, sin embargo, en la suave brisa. Es la experiencia de que a Dios le escuchamos en el silencio del alma. No hace falta que grites buscando a Dios, nos dirá Jesús, ¿no? Entra en el interior de tu habitación y en él habita la presencia de Dios. Esa experiencia de Elías
percibiendo en la hendidura de la roca, que esa hendidura de la roca, os decía que nos fijemos en esa expresión, porque algunos padres de la Iglesia ven como la imagen del corazón de Cristo, la hendidura de la roca. Nos metemos en la llaga del corazón de Jesucristo y dentro del corazón de Jesucristo tenemos esa experiencia de transfiguración, de experimentar la presencia de Dios, ¿no? Tal y como Elías la experimentó en esa suave brisa. Es como una experiencia de transfiguración en la que Dios nos permite entrar en su intimidad. Tal fue la oración de los profetas y tal fue también su acción educadora para enseñarnos a todos, introducirnos a todos en la intimidad con Dios. Muy bien. Vamos entonces a la diapositiva para explicar nuevamente lo que nos corresponde. Bueno, como mencionamos al terminar el video, volvemos otra vez a la diapositiva, en la diapositiva anterior, ¿sí? La segunda parte para recordar de qué se trata la actividad solamente, ¿sí? Entonces aquí leemos y pues le invito manos a la obra para realizar. Tiene solo 8 minutos. Leo. Elaboro un ejemplo de lo que escuché del video, elaboro un ejemplo y realizo una explicación acerca de la acción de la caridad o del amor para alcanzar una auténtica convivencia humana de acuerdo con lo que nos dice el video. ¿Entendido? Por favor, repito, elaboro un ejemplo y una explicación acerca de la acción de la caridad para alcanzar una auténtica convivencia humana de acuerdo con lo que dice el video. En la misma hoja. Si usted quiere trabajar en otra hoja, pues puede hacerlo, pero entrega las dos si es que no ha terminado lo anterior. Eh, Tenemos 8 minutos exactos. Por favor, profe, quien me está ayudando, contabilizamos 8 minutos exactos y detenemos en este momento el video. Gracias. Y perdón, me olvido. Si terminamos pues los 8 minutos, luego seguimos con lo que corresponde. Pausamos el video. Muy bien. Una vez finalizado la segunda parte, vamos a la última. Para esta actividad tenemos 10 minutos, pues con el paralelo que hemos iniciado con el C, es probable que no alcancemos y de igual manera también con el B, no, con el B sí creo que terminamos esta parte. Creo que sí terminamos, porque ya hemos hecho la primera. Solo nos quedan estas dos partes adicionales. Bueno, eh, esta tercera parte, ¿sí? Que con el C probablemente no alcanzamos. Eso ya se verá. Si es que no se alcanza el tiempo, pues simplemente detenemos ahí y seguimos el día de mañana. Pero con el paralelo B, que ya hemos avanzado, pues sí tenemos esta actividad número 3 y para eso vamos a ver qué nos sugiere las indicaciones, cómo vamos a trabajar. Y pues ahí ven también del lado izquierdo dos enlaces de video que los vamos a ver, que en total suman 10 minutos. Dice, por favor, y copie. Respondo a la pregunta. Esa es la tercera parte. ¿Cómo se traduce la caridad desde la iglesia? ¿Sí? Eso es lo que tiene que copiar y responder. ¿Cómo lo va a hacer? Fundamentado desde el ámbito de la doctrina social de la Iglesia y desde la oración, de acuerdo con lo que mencionan los videos. Aquí un detalle del primer video hace mención a León XIII, que fue el segundo papa que se ocupó ya después de Pío IX en lo que corresponde al trabajo con los obreros, la acción social desde la Iglesia. Y en el segundo, recordamos otra vez que por el bautizo somos sacerdotes, profetas y reyes, y en ese sentido, lo que nos corresponde, disculpas, como profetas, en cuanto a profundizar en la oración y el testimonio que damos hacia afuera. ¿Ya? Entonces, con esa información vamos a responder a esa pregunta, ¿cómo se traduce la caridad desde la iglesia?
vamos a compartir los videos que corresponde. Aquí está. Pongamos atención, por favor, dura 3 minutitos. Muy bien, listo. Ese es el video, el primero. Vamos al segundo, que dura 7 minutos.